con la licenciada en física Silvana Flores Larsen. Nosotros hoy, ustedes se han anotado en un curso introductorio a la simulación energética de edificios con el programa Energy Plus y Open Studio. Tiene una duración de 8 horas. Es un módulo de 2 horas por semana. Tiene una modalidad totalmente virtual, que tiene exposiciones teóricas y actividades prácticas individuales, con un cupo, bueno, de 25 asistentes, que esta vez realmente se extendió un poquito más porque tuvimos muchísima convocatoria. Y el objetivo de esto es que puedan simular las temperaturas interiores de un edificio y calcular sus cargas de calefacción y refrigeración con Energy Plus y Open Studio. El Open Studio es una colección de herramientas, de software, que pudieran soportar todas las simulaciones energéticas de un edificio utilizando el motor del cálculo Energy Plus. Esto está dirigido a ingenieros, arquitectos, profesionales o estudiantes a través del área de la construcción. Es, digamos, afines al área de la construcción. Hay gente que puede querer conocerlo, saberlo, aplicarlo, bueno, sin necesidad de ser específicamente construcción, pero es muy aplicable. Pequeños requisitos, conceptos básicos sobre transferencia de calor, una computadora con una Mac o Windows, habilidades para el análisis de datos, porque acá se generan datos y hay que tener la capacidad en algún momento de poder interpretarlo, por supuesto con la ayuda de las profesionales, y una buena conexión a internet, que probablemente ustedes la tengan, no la tengamos, pero en algún momento se pierda. Así que eso nos puede pasar, tengámonos paciencia porque puede pasar. Vamos a presentar entonces a la licenciada, que es licenciada Flores Larsen, licenciada en física, es doctora en ciencias, energías renovables de INENCO, Universidad Nacional de Salta, de CONICET. Es licenciada en física, Universidad Nacional de Salta en el 98, se recibió doctora en ciencias, energías renovables, como les comenté recién. Está en la Universidad Nacional de Salta en el 2003. Es una investigadora independiente de CONICET y profesora adjunta regular de la Universidad Nacional de Salta. Bueno, no les puedo explicar la cantidad de publicaciones que tiene hechas, que son como más de 200, en artículos de libros, revistas, congresos internacionales y nacionales. Bueno, nada, dirige equipos de investigación de proyectos científicos de diferentes organismos nacionales e internacionales en temas de energía solar, muy interesante, me encanta, eficiencia energética e impacto del cambio climático en edificios. Algo que verdaderamente hoy tendríamos que tener las antenas preparadas para saber qué vamos a hacer con estos cambios energéticos en nuestras casas. Ha dictado cursos en universidades y organismos nacionales y extranjeros. Por ejemplo, Universidad de Atenas, que me cuentan, en Grecia. La Universidad de Ciencias Aplicadas en Alemania. La Universidad de la República de Uruguay. La Unión Internacional de Arquitectos de la Unión Europea y de la OEA. Bueno, un montón de cuestiones más, se las presento, las dejo con ustedes, aprovechenla porque sabe mucho y es muy, muy amplia. Silvana, toda tuya. Bueno, muchas gracias, Sandra, por la presentación. Bienvenidos a todos los participantes. Gracias a la Tercer y a UNICER por hacer posible que nosotros desde la universidad y desde la investigación podamos transmitir un poco de todo esto que hacemos diariamente y que nos parece que es súper importante para todo lo que es la eficiencia energética en el sector edilicio. Así que, bueno, agradecerles a todos. Y la idea es que tratemos de aprender lo más que se pueda en estas horas que tenemos por delante. Son muchas horas y yo creo que vamos a poder hacer una buena interacción entre todos para que sea lo más eficiente y productivo posible para todos. La idea nosotros hemos dividido este curso en 4 módulos, que son los encuentros semanales que vamos a tener. Cada encuentro lo estamos pensando, diagramando, de forma tal que tenga una parte de teoría, que voy a dar un poquito yo al inicio, un pequeño descanso de 5 minutos para
aflojar la cabeza un poquito. Y después, 1 horita más aproximadamente de parte exclusivamente práctica, en donde vamos a poder aplicar las cosas que hemos visto e interactuar entre todos con el programa. La idea es que en la parte práctica estemos todos conectados y todos vayamos pudiendo hacer lo que la profesora de la práctica va a ir mostrando, y que si empiezan a salir dudas, bueno, nos vamos parando, vamos compartiendo la pantalla, y la duda que tiene uno seguro que la tienen varios, entonces está bueno preguntar y sacarnos todos los problemas que puedan ir apareciendo en el transcurso, ¿no? Que son variados, pueden ser desde problemas de instalación, problemas de uso, pueden ser problemas de que no se entiende algún coeficiente, bueno, hay una variedad de cosas, no hay ningún problema en parar la charla y preguntar, porque me parece que es mucho más útil eso a que nosotros avancemos sin saber si estamos avanzando sobre seguro. Así que los invito a hacer todas las preguntas que quieran, a pararnos todas las veces que quieran, pongan en el chat, pongan la manito y vamos tratando de contestar en la exposición, ¿sí? Bueno, el curso va a estar dado por mí en la parte práctica, que yo dirijo un laboratorio de CONICET, que ahora se los presento, y por la arquitecta Camila Gea en la parte práctica, que les va a ayudar con el tema del programa. Yo voy a compartir ahora la pantalla, no quiero quitar mucho tiempo con las presentaciones porque me parece más importante poder mostrarles, empezar a mostrarles el programa. Me avisan ahí si ven mi pantalla. Sí, Ahí se ve bien, ¿sí? se ve bien. Sí, Perfecto, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, un poquito de mi instituto. Mi instituto se llama INENCO, Instituto de Investigación en Energía No Convencional. Somos un grupo bastante grande de investigadores, becarios y profesores que nos dedicamos al área de energías renovables y de todo lo relacionado con el ambiente y la sustentabilidad. Es un instituto que está en la Universidad Nacional de Salta y que depende de la universidad y del CONICET. Y mi laboratorio, o mi grupo de trabajo, es el laboratorio de edificios bioclimáticos. Somos varias personas que trabajamos en todo lo que tiene que ver con eficiencia energética. Somos un grupo bastante interdisciplinario, como verán por los títulos hay un poco de todo: física, licenciado en energías renovables, ingeniero aeronáutico, ingeniero electromecánico, arquitectos, ingenieros industriales, y entre todos tratamos de aportar a este problema de la eficiencia energética, cada uno desde su área. Y eso es lo más interesante del grupo, es este tema de la interdisciplina que nos permite abordar distintas temáticas y enriquecernos unos a otros. Camila Gea es arquitecta y actualmente está terminando su doctorado en ciencias. Ella es profesora de la Facultad de Ingeniería y está haciendo su doctorado en la Universidad Nacional de Salta. Ya van a tener contacto con ella un poquito más adelante. Es una profesional muy distinguida en todo lo que es la parte de simulación térmica. Ha hecho pasantías en el exterior, en Polonia, y actualmente trabaja con nosotros y está terminando su tesis doctoral en edificios históricos. Un poquito los temas que trabajamos nosotros: yo trabajo un poco en cambio climático, olas de calor y todo lo que es simulación computacional. Trabajamos en temas de acumulación, materiales de cambio de fase, inteligencia artificial, optimización de edificios y una variedad de temas que van cambiando un poco a medida que vamos avanzando en el tiempo y de acuerdo a los proyectos y a los investigadores con los que tenemos interacción. Tenemos una página web donde pueden mirar muchísima información que tenemos descargada, y tenemos un canal de YouTube donde van a encontrar muchos de los cursos que nosotros damos para otras universidades, y las charlas que damos en los congresos están en el canal de YouTube para consulta de todos. Bueno, yendo a lo nuestro.
En la clase de hoy lo que vamos a ver es un poquito de introducción al programa, cómo se descarga, cómo se instala, un poquitito cómo funciona, cuáles son las cosas que nosotros tenemos que empezar a ingresarle, particularmente respecto del clima y respecto del edificio, las zonas térmicas, y en la práctica vamos a ingresar, digamos, al programa y vamos a mirar un poquito todo esto. Nosotros hemos dividido en los otros módulos, vamos a ir tocando distintos temas que hacen al ingreso de datos, y se supone que alrededor del módulo entre el 2 y el 3 ya vamos a poder hacer el primer cálculo con el programa para obtener algunos resultados y empezarlos a analizar, ¿sí? Brevemente, ¿por qué nosotros queremos hacer una simulación energética con un programa tan complejo como este? Porque Energy Plus es un programa que tiene, digamos, una capacidad enorme para calcular distintas posibilidades de diseño de un edificio, ¿sí? Desde cómo se usa la energía, cómo se usa el agua, si tiene paneles fotovoltaicos, si está conectado a la red eléctrica, cuánta electricidad consume, cuánto gas, de acuerdo a los dispositivos que tenga definidos, calcula las temperaturas interiores, la humedad relativa interior, las condiciones de confort, una variedad de cosas enormes. Nosotros no vamos a aprender a mirarlas a todas estas, sino que nos vamos a concentrar principalmente en lo que es la temperatura interior, que es la que afecta directamente al confort, y el consumo energético, que es el que afecta directamente al consumo eléctrico o al consumo de energía de calefacción. Esas dos variables son las que nosotros vamos a abordar. Todo esto de lo que yo les estoy hablando, nosotros le llamamos BEM. BEM son las siglas de Building Energy Modeling, o sea, modelado energético de edificios. Lo van a ver en las páginas web, los van a ver en los distintos sitios relacionados con la simulación. Y en definitiva, esto del BEM es aprender a usar un software de simulación en computadora, pero de simulación de las cuestiones energéticas del edificio y de todos los sistemas que vienen incluidos. Para hacer esta modelación se necesita un modelo matemático, en realidad es un modelo físico, térmico, que se representa con ecuaciones matemáticas, que hay un motor de cálculo que toma todas esas ecuaciones, que son ecuaciones muy complejas, y mediante métodos de cálculo y numéricos termina calculando las condiciones en cada uno de los espacios del edificio. Eso es, en resumen, lo que hace un software de simulación. ¿Para qué? Para ayudar a quienes están diseñando, a los arquitectos, a los ingenieros, un edificio, una casa, un shopping, un hospital o lo que fuere, a de antemano, antes de construir, saber cuáles van a ser las condiciones interiores de ese edificio y cuál es su consumo energético estimado, ¿sí? Entonces, nos permite detectar, por ejemplo, si hubiera algún problema con exceso de consumo en algunas áreas, o tenemos sobrecalentamiento en algún área, antes de construir nos permite, bueno, detectar este problema y buscarle una solución y volver a simular el caso mejorado hasta que yo consiga un resultado que sea convincente y que esté de acuerdo con lo que yo estoy buscando. Entonces, en el proceso de diseño yo voy a diseñar, voy a simular, voy a rediseñar, voy a resimular, y así es un proceso iterativo hasta que conseguimos el resultado final, que es un modelo medianamente optimizado del comportamiento de ese edificio, ¿sí? Entonces eso nos quita de encima un montón de problemas que nos pueden aparecer post la construcción del edificio, ¿no? Bueno, un poquito acá es lo que les acabo de explicar. Después, si quieren, ustedes lo miran en la teoría que les estoy dejando, el PDF subido al enlace de Google Drive, que está compartido en el manual de instalación que les enviamos antes de empezar el curso. Ahí hay un enlace y van a ver ahí toda esta presentación subida. Entonces, nosotros lo utilizamos, en investigación lo utilizamos muchísimo, por ejemplo, cuando viene un asesoramiento y nos dicen, queremos construir un edificio, pero queremos que este edificio tenga bajo consumo, y este es el diseño original que hemos realizado, ¿no? Por ejemplo.
Entonces nosotros lo simulamos, lo estudiamos, vemos dónde son los puntos críticos y formulamos una serie de posibles alternativas que se pueden implementar en ese edificio para mejorarlo. Entonces, el grupo de arquitectos mira y dice, bueno, esta me gusta, esta no, esta es muy cara, esta se puede, esta no, y acordamos cuáles son las nuevas estrategias, las volvemos a simular y ahí les decimos o les asesoramos en cuánto va a ser el consumo o cuál va a ser el nivel de confort del edificio, ¿no? Bueno, el tema es que esto que yo digo tan fácilmente, en realidad cuando uno lo mira al edificio desde un punto de vista de la transferencia de calor o térmica, puede volverse una cosa bastante compleja. Por ejemplo, acá tenemos nosotros un solo espacio, ¿sí? Con una persona, distintos equipamientos dentro del edificio. Esta vivienda tiene pérdidas de calor y ganancias de calor, ¿sí? Por ejemplo, tiene pérdidas por conducción a través de los vidrios, de las paredes, del techo, del mismo piso hacia el suelo. Tiene pérdidas radiantes hacia el cielo, tiene ganancias de calor que ingresan por las ventanas, tiene ganancias internas de todas las cosas que se utilizan en los espacios interiores, desde una estufa hasta los equipos como la iluminación, las computadoras, los televisores, los microondas, las heladeras. Todo eso genera ganancias internas de calor. Bueno, todas estas variables que aparecen acá hay que cuantificarlas cuando uno hace una simulación, digamos, térmica con estos programas. El programa se tiene que encargar de cada una de estas flechas que aparecen acá, calcular exactamente cuánto es, ¿sí? Y entonces lo que hace es un balance de cuánto es todo lo que ingresa de calor a ese espacio, cuánto es todo lo que sale de ese espacio, y en base a eso calcula las temperaturas, ¿sí? Esto es una cosa complicada de hacer, ¿por qué? Porque la radiación va cambiando hora por hora, de la mañana al mediodía, a la tarde. La forma en que nosotros usamos los equipos también, quizás una estufa se use si es un dormitorio durante la noche, si es un living durante el día. La ventilación, por ejemplo, puede que se use durante ciertas horas sí y en otras horas las ventanas están cerradas. Entonces todo es muy variable. Hora por hora va cambiando. Entonces los programas tienen que ser capaces de hora por hora ir recalculando y mostrándonos cuál va a ser la temperatura y los consumos íntegros. Eso precisamente es lo que hacen los programas de simulación térmica, que hay en el mercado varios, no solamente Energy Plus, sino que hay programas incluso diseñados por investigadores de distintos países, Brasil, nosotros en Argentina tenemos otro programa, y están, digamos, disponibles. Lo que pasa es que Energy Plus se volvió un programa muy reconocido porque está desarrollado en Estados Unidos, tiene un montón de gente que lo mantiene y va mejorándolo a lo largo del tiempo, y lo utiliza el Departamento de Energía de Estados Unidos, entonces tiene digamos, mucho financiamiento por detrás para que este programa se utilice. Además que se utiliza en todo lo que es certificación energética, como los Green Building o las certificaciones LEEDs. Entonces, por detrás de estos usos es que tiene tanto requerimiento, ¿no? El programa es un programa de código abierto. ¿Qué significa de código abierto? Que cualquiera puede mirar cuáles son las instrucciones, porque están subidos los códigos a internet y uno los puede mirar para saber qué es lo que hace con el cálculo. Y como les decía, se actualiza 2 veces al año, ¿sí? Aproximadamente en marzo y en septiembre. Si ustedes entran a descargar la última versión, van a ver que la última versión es de hace 2 semanas aproximadamente. Entonces, es un programa que permanentemente está siendo actualizado. ¿Quiénes lo diseñaron? Hay un montón de sponsors y de financiamiento. Acá hay solamente una lista de quiénes fueron los que los desarrollaron. El programa Energy Plus originalmente fue desarrollado por el NREL, que está aquí, y por el LBNL, el Lawrence Berkeley National Lab,
de California, y con el tiempo se hizo cada vez más necesario desarrollar una interfaz gráfica para que fuera más fácil entrar los datos, y entonces ahí es cuando aparece o nace el Open Studio, ¿sí? Que se desarrolla para que fuera más sencillo meter los datos y hacer el cálculo con el programa Energy Plus. Ese Open Studio después termina en manos de grupos de una coalición, que es la que actualmente lo está desarrollando, pero son todos programas que están disponibles libremente para cualquiera que los quiera utilizar. No necesita tener una licencia ni pagarse. Bueno, acá un poquito ya hemos hablado de qué es lo que hace. El programa puede calcular hasta las emisiones de CO2 que emite el edificio para que se den una idea de la complejidad. Puede calcular cuál es la humedad que absorben las paredes. Es infinita la cantidad de cosas que tiene cuando uno se va metiendo. Entonces, Energy Plus tiene ingreso de datos gráfico que distintas empresas privadas se dedican a diseñar, como por ejemplo Design Builder, Ecotec, lo deben haber sentido nombrar quizás los que se dedican más a estos temas. Son interfaces pagas, privadas, que utilizan como motor de cálculo Energy Plus. Nosotros vamos a utilizar la versión gratuita, ¿sí? La versión gratuita de Open Studio, y para dibujar y meter los datos en esta versión gratuita hay dos maneras, ¿sí? La que nosotros vamos a utilizar es la manera gratuita, que es la opción 2 que está aquí abajo, que es un graficador que viene incluido en Open Studio, no hay que instalarlo por aparte. Pero cuando el edificio se pone muy complejo o tiene, no sé, techos inclinados, cosas curvadas, o la geometría se hace complicada y se quiere hacer algo más detallado, se puede utilizar el SketchUp, que hasta hace un tiempo se podía utilizar la versión gratuita, pero hoy en día la versión que funciona con Open Studio es la versión paga de SketchUp. Se puede utilizar, hay que agregarle un plugin para que trabaje en relación con Open Studio, y después, bueno, el que esté interesado les podemos mostrar cómo se hace para trabajar con este programa. Pero nosotros vamos a trabajar con la versión gratuita, que es esta que está acá abajo, que se llama Floor Space. Entonces, el Open Studio trabaja con el Floor Space para dibujo y con otro soft que se llama DeView para mostrar los resultados, que en el manual de instalación también les enseñamos de dónde descargarlo y cómo ligarlo para que funcione todo junto, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es mostrarles un poquitito cómo hacemos para hacer la descarga. Si bien ustedes lo tienen en el manual, en algún momento puede que no tengan más el manual, o puede ser que aparezca alguna nueva versión y quieran tener la última versión. Entonces yo voy a ir a internet y les voy a mostrar desde dónde se descarga. Si yo pongo Open Studio. Silvana. Sí, perdón. Buenas tardes, perdón que interrumpa. Yo puse en el chat de la reunión todos los links por si quieren ir accediendo para hacerlo en paralelo con tu explicación a alguien que no lo tenga todavía. Bueno, gracias Cami. Les muestro, entonces, cuando ustedes pongan Open Studio, la página es openstudio.net, van a entrar a esta página, está todo en inglés porque está desarrollado en Estados Unidos, no hay versión en español de este programa, lamentablemente. Tienen que ir a donde dice descargas. Cuando hacen clic en descarga, les van a aparecer un montón de cosas que empiezan con Open Studio. Por ejemplo, SDK Release, Path Release, Application y un montón de cosas más abajo, ¿sí? La que a nosotros nos interesa es la que dicen Open Studio Application, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen clic en este botón, van a ir al sitio web de quien desarrolla esta aplicación. Ahí tienen, si quieren, instalaciones, tutoriales, tienen video tutoriales, tienen un mailing list para las cosas nuevas. ¿Dónde tenemos que ir? Aquí a la izquierda, y de todos estos botones de vuelta en donde dice Open Studio Application, ¿sí? Entonces ahí ingresamos y vamos a entrar
directamente a una página que se llama GitHub, ¿sí? Esta página tiene todo el ejecutable de OpenStudio, pero está un poquito escondida, por eso es que se las estoy mostrando. Entonces hay que bajar toda esta página, y acá donde aparecen todos estos links, aquí es donde están los instaladores para los distintos sistemas operativos, para Mac, para Ubuntu, y fíjense que no aparece para Windows porque yo tengo que mostrar acá, haciendo clic acá, mostrar todo lo que hay acá, y las dos últimas aparecen para Windows, ¿sí? Entonces, lo único que tienen que hacer es hacer clic aquí y se va a empezar a descargar el programa automáticamente, y después cuando se termina de descargar hacen doble clic y aceptan todo lo que les vaya diciendo y se instala automáticamente el programa, ¿sí? ¿Dónde se instala? Se instala en el Windows, hay que buscarlo en la letra O, ¿sí? De OpenStudio. Si buscamos en la O acá en mi computadora, por ejemplo, van a ver que tengo varios OpenStudio porque pueden convivir las distintas versiones, las más nuevas con las más viejas, y acá están todas las versiones que ustedes hayan descargado. La nueva es esta que yo acabo de descargar aquí. Entonces, haciendo clic ahí ya accedemos al programa. Yo no voy a acceder ahora porque les estoy haciendo un pantallazo bastante general de lo que estamos viendo. Bueno, entonces, eso sería en cuanto a la descarga y la instalación. ¿Cómo funciona el programa? O cómo funciona en general una simulación térmica. Yo tengo 4 pasos que son importantes. El primer paso consiste en tener los planos de lo que yo quiero simular y todos los materiales de las paredes, de las ventanas, de los elementos de sombreado que voy a utilizar, todo lo que sea material, tengo que tenerlo a mano para poder después meterlo en el programa, ¿sí? Entonces, por eso el primer gran paso es recoger toda esta información de los materiales, del edificio, de cuáles son los sistemas de calefacción o refrigeración que va a tener, cuántas personas van a estar en cada uno de los espacios, en qué periodos de tiempo, cuándo se van a usar la calefacción, cuándo la refrigeración, cuándo los distintos equipos, etc., ¿no? Entonces, la información del edificio. Una vez que yo tengo toda esa información, tengo que ver cómo la voy a ingresar al programa, ¿no? Y eso se hace a través de archivos de ingreso de datos, que es lo que nosotros vamos a aprender a ingresar, ¿sí? Vamos a aprender a ingresar todas las cuestiones relacionadas con el edificio y también tenemos que ingresar las cuestiones relacionadas con el clima, que es lo que yo puse acá en estos dos archivos. El archivo de ingreso de datos del edificio tiene la extensión IDF y el archivo de clima tiene la extensión EPW. Me interesa que memoricen esta última porque este PW es un archivo que vamos a tener nosotros que descargar de alguna página web, que ahora les muestro cuáles son, y que nos describan el clima del lugar en donde yo voy a construir ese edificio, ¿sí? Silvana, perdón, te quiero hacer un simple comentario. Yo por lo menos en mi pantalla veo un párrafo abajo que dice Team Microsoft está compartiendo tu pantalla, dejar de compartir y ocultar. Ahí está, porque sí, gracias, porque si no interrumpía y no se llegaba a ver, por lo menos desde mi pantalla no se llegaba a ver. Gracias. Perfecto. Gracias. Y quizás mi imagen le esté molestando ahí a la derecha. No, la imagen no, perfecto, se ve todo bien eso. Gracias, gracias. Bueno, entonces, el primer dato que nosotros tenemos que tener es en qué lugar voy a construir el edificio. Entonces, una vez que yo tengo en qué lugar, tengo que ir a ver si para ese lugar tengo un archivo climático para poder ingresar en el programa. Normalmente yo voy a tener de la ciudad más cercana los archivos climáticos, pero hay páginas web en donde se puede conseguir del lugar exacto si es que a mí no me convence. Por ejemplo, si estoy muy alejado, si estoy en Buenos Aires, pero estoy, no sé, a 50 kilómetros de la capital, quizás me interese buscar un archivo diferente del que me representa la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso lo puedo hacer en todas estas páginas que están acá, se puede ir buscando los archivos.
El mapa que ustedes tienen acá es simplemente demostrativo, es de uno de estos software, del link de el segundo link que ven acá, es simplemente para mostrarles cada uno de estos puntitos es un archivo que yo puedo descargar de archivo climático, ¿no? Entonces, obviamente para los países que más usan simulación, los que están más desarrollados con estos temas, como Estados Unidos o Europa, Japón, China, India, inclusive el mismo Brasil, tienen mucho más densidad de puntos porque tienen más cantidad de archivos climáticos que, por ejemplo, nosotros en Argentina, ¿sí? Entonces, ¿de dónde buscamos estos archivos? De estas páginas que están acá. De todas maneras, si ustedes ponen en Google el nombre EPW, van a encontrar listas de lugares o de sitios que se dedican a desarrollar este tipo de archivos para descargarlos en ese formato. EPW significa Energy Plus Weather, o sea, clima para su uso en Energy Plus, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros entramos a esta página, que es la que en general nosotros utilizamos mucho para investigación, yo voy a entrar ahí a internet, lo que van a ver es que está por continente, ¿sí? En esta página aquí al costado tenemos los continentes, África, Asia, Sudamérica, ¿sí? Entonces nosotros elegimos Sudamérica y está, cuando entramos aquí ya está por países, podemos elegir Argentina y cuando entramos a Argentina van a ver que está por provincia. Si la internet no se pone demasiado lenta, les muestro, no sé por qué está tan lenta. Entonces, bueno, les voy contando. Dentro de Argentina está, ven acá tiene todos los países de Sudamérica, podemos entrar a Argentina, y dentro de Argentina está por provincias, ¿sí? Por ejemplo, si estoy en la provincia de Córdoba, ¿sí? Les va a aparecer una lista con un montón de archivos que al comienzo tienen el nombre del lugar en donde están situados. Cuando tienen las letras INT, significa que está medido son estaciones meteorológicas del aeropuerto de esa ciudad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá está en Conlara, en Córdoba, acá tenemos otro Córdoba, acá tenemos La Bulalle, Marco Juárez, Pilar, Villa María, Río Cuarto, ¿sí? Son las localidades en donde están estos archivos. Puedo descargar. En general yo aconsejo descargar el que tiene el número de años al final del nombre, que es el más cercano al año actual. Por ejemplo, aquí tenemos 2007-2021, pero acá tenemos uno que es 2009-2023. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que este archivo de datos climáticos se generó utilizando datos entre el 2009 y el 2023. ¿Sí? Lo que hace, digamos, el sitio web es tomar los datos medidos en el lugar por una estación meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional y genera este archivo, que es un archivo que tiene hora por hora un año completo, o sea, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, todas las horas del día, y para cada hora del día tiene la temperatura, la humedad relativa, la velocidad de viento, la dirección de viento, la radiación solar y todas las variables climáticas que necesita el programa para funcionar, ¿sí? La elección, para el que sea más curioso, la hace tomando el mes típico de todo ese periodo, el mes típico entre el 2009 y el 2023, y armando un año que nosotros llamamos año meteorológico típico. Typical Meteorological Year son TMY, por eso las tres letras de aquí. Entonces, un año meteorológico que me representa de la mejor forma posible un año típico o un año promedio de este lugar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Descargo este zip y dentro de este zip van a ver que hay un montón de archivos. Uno de esos archivos termina en EPW y es el que nosotros vamos a utilizar para
para meter dentro del OpenStudio, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a descargar uno acá, si me deja, y les muestro cómo se hace la descarga. Simplemente lo tienen que desempaquetar, digamos, el programa, que sacarlo del zip y buscar el que está terminado en EPW, y ese es el archivo que vamos a usar para OpenStudio, ¿sí? Bueno, sigo porque ahí mientras se sigue descargando, vamos con esto. Entonces, de esa manera yo voy a ingresar, después ya Camila les va a mostrar bien en qué lugarcito hay que elegir este archivo PW para que ya quede cargadito en el OpenStudio. Eso se hace una sola vez y nada más. Y entonces, una vez que está cargado el archivo, ahí pasamos a empezar a dibujar nuestro edificio, ¿sí? Entonces, bueno, antes de que les muestre el dibujo, bueno, los dos últimos pasos, después que ingresemos todos los datos del archivo, los datos climáticos, es hacer la ejecución del programa y al final analizar las salidas, que esto lo hacemos con la herramienta que ustedes ya van a instalar en sus computadoras, ¿sí? Estos dos últimos pasos los vamos a hacer en la clase que viene, al final de la clase que viene. Ahora nos vamos a concentrar entonces en el ingreso de datos. Acá hay una imagen de cómo se ve la salida de datos. Nosotros después les vamos a enseñar cómo interpretar cada uno de estos gráficos. La documentación del programa está toda en internet disponible, son PDFs que tienen toda la descripción, tienen los tutoriales que ya les mostré. Bueno, entonces, ahora pasemos a la cuestión de dibujo, que es lo último antes de pasar la parte práctica. Y lo que tenemos que aprender nosotros cuando vamos a hacer el dibujo es a interpretar cuántas zonas térmicas va a tener la vivienda que yo con la que voy a trabajar o el edificio con el que voy a trabajar. Bueno, en este caso, como ejemplo, nosotros les pusimos una vivienda sencilla que tiene 3 dormitorios, un baño y un comedor, ¿sí? Y entonces a esto lo vamos a tener que dibujar. Cuando uno trabaja con las cuestiones energéticas, no es necesario seguir a pie juntilla todo lo que me dice el plano del edificio, sino que yo puedo hacer alguna simplificación. La primera simplificación es esto de las zonas térmicas. ¿Qué es una zona térmica? Una zona térmica es un espacio, un volumen de aire en el que yo quiero calcular la temperatura, ¿sí? O en el que yo quiero calcular el consumo energético. Entonces, por ejemplo, en esta vivienda que yo tengo acá, yo puedo decir que cada uno de los espacios va a ser una zona térmica. Por ejemplo, el comedor una zona, el baño una zona, el dormitorio 1 otra, 2 y 3, cada uno por separado. Esa sería una manera de zonificar que está bien, que uno la puede hacer, pero mientras más zonas térmicas uno tiene, más complicado se vuelve el ingreso de datos posteriores del programa. Entonces, muchas veces nos conviene simplificar un poquito, por ejemplo, si nosotros tenemos dormitorio 1 y dormitorio 2 que están orientados hacia la misma, o sea, están orientados, por ejemplo, supongamos que este sea el oeste, y estos dos dormitorios nosotros sabemos que están ocupados durante la noche y que tienen más o menos un tamaño similar, podríamos llegar a uniformizarlos y decir que esto es una única zona térmica que me representa lo que pasa en el dormitorio 1 y lo que pasa en el dormitorio 2. Entonces, esas simplificaciones, cuando tenemos edificios que son muy complejos, imagínense hoteles o hospitales, son muy útiles porque me permiten trabajar con mayor facilidad. En una casita como esta, perfectamente puedo trabajar con varias zonas, no hay ningún problema. Porque son 5 zonas y no es tan complicado de trabajarlo, pero cuando tienen 30, 40 zonas, ahí sí se pone más complicado y conviene empezar a agrupar los espacios, ¿sí? Los espacios los agrupamos si están orientados hacia el mismo lugar y tienen el mismo uso, si tienen, por ejemplo, un sistema de aire acondicionado que entrega, por ejemplo, calefacción o refrigeración a 2 espacios en simultáneo, los puedo agrupar, ¿sí?
Pero si tienen dudas, los dejamos separados y no pasa nada. Entonces, por ejemplo, yo aquí les hice una zonificación de cómo sería tratar de hacerlo en 5 zonas. Fíjense que yo tampoco estoy respetando del todo muchas veces las paredes interiores, porque me conviene que las zonas sean más bien del tipo rectangulares o en L. Principalmente conviene que sean rectangulares, es más fácil después que se haga el cálculo. Entonces yo puedo, por ejemplo, al baño, extenderme un poquito y llegar hasta el pasillo y no pasa nada, digamos, térmicamente es bastante similar. Entonces, esto si tuviera 5 zonas, entonces el programa lo que va a hacer, si yo tengo 5, va a calcular 5 temperaturas interiores, una para cada zona a lo largo de todo el año, ¿sí? O sea, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, yo voy a tener un archivo con 5 columnas que son las temperaturas interiores. También podría haber dicho, bueno, yo voy a unificar todos los dormitorios juntos y hacer una zona térmica en L, ¿sí? Y entonces el programa iba a calcular una única temperatura que se supone va a representar los 3 dormitorios, ¿no? Podría haber hecho 2 zonas térmicas, acá incluí, por ejemplo, el baño junto con la cocina, pero esto ya no está tan bueno porque no es lo mismo que la actividad que se realiza en un comedor que la actividad o las cargas térmicas que podría haber en el baño. Entonces, si bien es digamos, una simplificación, no es la mejor ni la más feliz, ¿sí? Y también considerar una única zona térmica tampoco es óptimo porque seguramente vamos a tener diferencias de temperatura entre lo que pasa en el comedor y lo que pasa en el dormitorio, por ejemplo, y nosotros quisiéramos saber cuáles son esas diferencias, ¿sí? Acá les muestro a continuación un ejemplo de este mismo modelo que tenemos acá, un ejemplo de cómo va a ser la salida de resultados que nosotros vamos a ver para estos casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en azul está la temperatura del comedor, ¿sí? Que va desde las 0 horas hasta las 24, esto es para un día de verano, yo solamente extraje uno de los días de verano, de todo el año, para mostrarles, y aquí están los dormitorios en amarillo y en naranja, ¿sí? Entonces, en el eje vertical tenemos las temperaturas, en el eje horizontal tenemos las horas, y entonces, ¿qué veo yo acá, por ejemplo? Que los dormitorios, así como hice yo el cálculo y la simulación, durante la noche están aproximadamente a 30 grados, ¿sí? Hasta las 8 de la mañana, y de ahí durante el día empiezan a subir su temperatura y alcanzan aproximadamente 32, ¿sí? A diferencia del comedor, que está un poquito más fresco, 26 grados, ¿sí? Viene bajando durante la noche, ¿sí? Y se comporta diferente que los dormitorios, ¿sí? En el celeste clarito tenemos la temperatura exterior. Esto es simplemente un ejemplo para mostrarles cómo salen los resultados. Después, por ejemplo, en base a esto yo podría decir, no, pero a mí me parece que estos dormitorios están muy calurosos a la noche, lo mismo que el living. Me convendría quizás ventilarlo más de noche, porque de noche las temperaturas, yo estoy viendo acá que de noche, entre la 1 y las 6 de la mañana, las temperaturas bajan casi hasta 18 grados, y sin embargo en los espacios interiores tengo un poco alta. Entonces, bueno, ventilo más. Entonces, entro al ingreso de datos, busco la parte de ventilación, modifico para aumentar las ventilaciones y vuelvo a calcular y seguramente estas temperaturas van a ir bajando, ¿no? Y entonces así es como voy haciendo los estudios hasta que yo consiga las temperaturas que a mí me parezcan que están dentro del confort, que el confort térmico aproximadamente en verano es entre 21 y 25 grados, se considera que una vivienda está en confort, ¿no? Si se pasa de eso, como en este caso, seguramente hay que venir al diseño y buscar, por ejemplo, acá puede ser que lo que pasa es que las ventanas que dan al oeste son muy grandes, entonces reciben mucha radiación, y podría probar, por ejemplo, disminuir el tamaño de las ventanas en mi dibujo, y con eso probar si consigo disminuir la temperatura. Entonces así voy haciendo como un feedback de estrategias hasta que obtengo mi diseño óptimo, ¿sí? Todo esto La que yo... ventilación,
perdón, la ventilación, vos ahí sugerís, pregunto porque capaz que hay alguna pregunta de esto. La Sí. ventilación como estrategia de bajar temperatura, ¿sería más cantidad de tiempo, más veces, corto tiempo? O sea, eso se va también probando. Eso es todo, sí, eso es todo. Hay un webinar Prueba completo y de error. ventilación en donde Sí. se dice cómo hay que hacer las ventanas para que haya ventilación cruzada, si la que da en la cara del viento es más chiquita, tiene que ser más chiquita o más grande, etcétera. Pero lo primero que tenemos que mirar nosotros es si la temperatura del exterior es suficiente para ventilar. Yo acá, por ejemplo, les mostré que la temperatura sí es más baja, ¿no? Acá por la noche sí tengo potencial para refrescar el ambiente. Si yo estuviera en Misiones, por ejemplo, quizás esta curva azul no estaría acá cerca de los 20 o 18, sino más cerca de los 30. Entonces, cuando yo miro eso, por más que yo ventile, no voy a conseguir bajar la temperatura interior porque el ambiente exterior no está lo suficientemente fresco como para ventilar, ¿no? Entonces, ahí es donde entra en juego, digamos, la capacidad de análisis que nosotros tenemos que hacer de los resultados que me entrega el programa. Porque el programa me va a entregar resultados, pero después el análisis posterior de si es bueno, es malo, todo eso lo tengo que hacer yo por aparte, ¿no? Eso lo vamos a intentar practicar un poquito una vez que, bueno, tengamos un poco del ingreso de datos un poco más avanzados, ¿sí? Bueno, yo llego hasta aquí, lo mío es un poco más aburrido, pero tengo que explicar la parte conceptual y ahora pasamos, digamos, a la parte práctica de cada uno, ¿sí? Yo dejo de compartir y... el intervalo, Silvana pregunta, ¿el intervalo querés hacerlo ahora o cuando Camila? Lo hacemos ahora 5 minutitos. 5 minutitos, sí, 5 minutitos, porque si no después nos vamos a quedar sin tiempo para todas las dudas. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta más, que pongan en el chat y las contestamos antes de empezar la práctica. Ok, gracias. Bueno, igualmente yo quería avisar que me voy a quedar por acá. Voy a esperar 5 minutos para comenzar con la clase práctica, pero si alguien tuviera alguna duda del programa o algo que lo quiera hacer en este momento, yo puedo ir contestando. Gracias. Si no, en 5 volvemos, como las propagandas. Como las propagandas, sí. Sí. Y escuchamos las voces, porque las voces de todos. Ahí pregunto, ahí hicieron una consulta si se necesita instalar el Floor Space y eso ya viene con el OpenStudio. Está silenciada, Silvana. Típico, típico que me olvido del micrófono. Hay otra pregunta de si se puede integrar Energy Plus con AutoCAD para la carga de plano. Con el OpenStudio tengo entendido que no. No sé vos, Camila, las últimas versiones, si la podés... Del paquete de Autodesk al cual pertenece AutoCAD. Está el Revit, que es el BIM, el modelado de 3D de edificios. Ese tiene un motor de cálculo con Energy Plus. Lo que pasa que Revit es un programa, bueno, pago también. Pero dentro de lo que es BIM, programas de modelado de edificios, lo más completo es Revit, que utiliza como motor de cálculo para la energía el Energy Plus.
Con AutoCAD no. Sí, y Adrián, y otra cuestión, tampoco es lo más útil tener el AutoCAD y directamente pasarlo al Energy. Es mejor como redibujar para simplificar todas las cosas que aparecen en los planos, porque por ejemplo, si tiene salientes o cositas así, conviene redibujarlo para hacerlo más simple. Si vos metés directamente el plano de AutoCAD, pueden generarse muchos errores, me parece, ¿no? En el Energy, porque tiene demasiado detalle. Entonces conviene, no es tan difícil redibujar, me parece que es bastante sencillo. Sí, depende para el tipo de edificios. Y después otra cosa que hay que tener en cuenta es para qué yo necesito hacer la simulación. Porque, por ejemplo, hay otros programas como ArchiCAD que también dibuja el edificio en 3D, te da toda la planimetría del edificio, los frentes, los cortes, todo, y además tiene un módulo de evaluación de energía, pero bueno, también hace los cálculos con datos simplificados, similar quizás al etiquetado de viviendas. Entonces, bueno, pero es útil, puede ser útil para comparar entre diseños, por eso depende para qué yo necesito la simulación, el programa que voy a usar, el nivel de complejidad que le voy a dar al cálculo. Sí, yo ahora yo en realidad el DeView no lo vamos a usar hoy. Sí. Yo creo que hoy vamos a estar con menos tiempo. En el próximo módulo, el próximo martes, podemos verlo. Pero igual puedo hacer así un pantallazo. Versión 1.8. Claro, hace 2 semanas se actualizó el Open Studio y yo cometí el error de los archivos que ya están dibujados del paso a paso, hacerlos en la última versión. Pero igualmente para hoy, con la versión que tengan instalada, van a poder dibujar y vamos a poder comenzar. Sí, esa es otra cuestión, no hay que morirse, digamos, con el tema de descargar siempre la última versión, porque si tienen una versión que les funciona, quédense con esa. Hay veces que trabajamos 2 años con la misma versión y no pasa nada, o sea, no es que de una a la que sigue hay cambios demasiado sustantivos. Quizás haya cambio en algunos módulos especiales, por ejemplo, de económico o cosas así, o algún detallecito, pero el programa está funcionando perfectamente bien en sus últimas versiones, entonces no es necesario estar todo el tiempo con la última versión, porque lo que va a pasar es que van a quedar con un archivo viejo y lo van a tener que migrar. Hay una manera de hacerlo a la nueva versión, pero bueno, me parece que no es necesario hacerlo todas las veces. Sí, usen los enlaces que compartí hoy. Igualmente el que ya lo tenga instalado no va a tener problema. Bueno, a las 10 largo, ¿te parece, Silvana? No, a las 5 íbamos a alargar, me parece. Ahora mismo, entonces. Sí, yo creo que ya estamos. Sí. Bueno, Porque están todos conectados. Bueno. Perdón, Entonces Camila, comparto pantalla. Hay una consulta. Sí, sí. Se oye perfecto. Estaba probando porque como vi que todos se escribían, digo, no sé si funciona el micrófono. Sí, pueden activar las cámaras, los micrófonos y nos conocemos. No hay problema. No, te iba a preguntar de la instalación porque el programa para la visualización, el de View, en el instructivo dice que una vez que si se instaló bien, cuando abrís OpenStudio, debiera ahí poner un mensaje. Eso no me pasó, digo, o sea, no sé si tomó este modulito de visualización o no, pero supongo que lo vamos a ver ahora cuando vos empieces a desarrollar, ¿no? Sí, ahora lo voy a mostrar. Perfecto. Bueno, eso, gracias. Bueno, entonces comparto pantalla. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, se te oye perfecto, Camila. Sí, perfecto. Bueno. Sí, porque parece mucho tiempo, pero
uno se Si no, empieza... en un ratito se va la hora. Bueno, entonces partimos suponiendo que tenemos todos el programa instalado. ¿Ahí ven la pantalla de OpenStudio? Sí. Sí, sí. Bien. Sí, perfecto. Bueno, como ven, esta interfaz se organiza con un montón de solapas que están ordenadas de forma vertical a la izquierda de la pantalla. Este programa está pensado para edificios muy complejos, en altura, con decenas de pisos. Entonces, ahora las cosas que yo explique, puede que para el ejemplo que vamos a usar ahora, pierdan un poco el sentido. Por ejemplo, la distinción de lo que es un espacio, una zona térmica y un tipo de espacio, se pueden confundir un poco los límites, pero es porque justamente cuando es algo muy simple, a veces no es necesario usar, siempre la zona térmica se usa, pero por ejemplo el tipo de espacio se lo puede obviar, ¿sí? Entonces, la primer solapa, desde arriba hacia abajo, tenemos la parte del clima, donde se inserta el archivo climático. Entonces, a partir de lo que explicó Silvana, que está el link también en el chat, pueden ver que van a llegar a esta página donde se va a descargar el archivo climático del lugar donde esté cada uno. Podemos hacerlo así, ya vamos a ir viendo. Yo en el Drive ya está descargado el último año típico meteorológico de Buenos Aires. Ese es el que yo usé para la simulación. También van a ver en el Drive que hay archivos paso a paso. Esto es por si alguien se frena o no puede avanzar, para que no pierda la explicación, puede partir de lo que ya está dibujado. O sea, estos son archivos que van teniendo información de lo más básico, o sea, del primer dibujo, le vamos cargando información un poquito más hasta el final que se puede hacer la simulación. ¿Sí? Entonces, la segunda solapa es una solapa de schedules, de horarios, donde se definen todos los horarios de uso del edificio, ¿sí? Se pueden crear horarios de, por ejemplo, perfiles de temperatura, si tuviéramos un aire acondicionado con un termostato definido. Se pueden definir los horarios en los que hay ocupación de personas, o en lo que hay algún tipo de carga interna. Bueno, distintos tipos de horario, y también hay sets de schedules, que son, por ejemplo, cómo funcionaría una oficina, una vivienda. Bueno, los que ya están definidos por defecto generalmente son oficinas o habitaciones. Después la tercera solapa es de construcción, en donde nosotros vamos a definir el set de construcción de nuestra vivienda. Cuando yo aprieto acá el botón verde con el signo más, se crea un nuevo set de construcción, y yo aquí le puedo poner todos los paquetes constructivos que tengo que armar previamente. ¿Cómo se hace eso? En las otras solapas que están dentro de las solapas de materiales, está construcciones y materiales. Entonces yo voy a crear materiales y los voy a armar como paquetes constructivos, arrastrándolos desde el exterior hasta el interior. Uy, se te va a cerrar. Bueno, perdón, esto Camila, también sí. Mientras se te abre y se te cierra y se te vuelve a abrir, lo que está explicando Camila es simplemente un pantallazo general. Después, sí, módulo por módulo, vamos a ir viendo cómo se va llenando cada solapa, ¿sí? Sí, yo quiero que más o menos tengan el pantallazo para que vayan entendiendo en qué parte del dibujo estamos. Bueno, no tiene un orden, ¿no? Tampoco, perdón, no tiene un orden. Tampoco hay un orden. Uno puede ir llenando como quiera. Exacto, se puede ir llenando como quieran. Igual yo no voy a explicar todas, pero era para que vean que es una barbaridad de información lo que se le puede dar al programa
para que haga los cálculos, ¿sí? Bueno, acá yo tengo un archivo en blanco, entonces no tiene información, ¿sí? La sexta solapa es la solapa donde se empieza a dibujar, para comenzar con el dibujo. Entonces ahí sí me pueden ir siguiendo, comenzando por la sexta solapa, que tiene como un icono de un plano, y vamos al editor, donde vamos a crear un nuevo tipo de geometría que es floor space. Si ustedes despliegan esta solapa, van a ver que se pueden utilizar otros archivos de entrada para la geometría, que en muchos casos se los usa también cuando vienen de otros programas, esto que yo les decía de los BIM, que son los modelados de edificios. Bueno, hay algunas extensiones que tienen en común con esto, que se los puede usar para la geometría. Pero en este caso vamos a utilizar lo más simple, que es el floor space. Vamos a ir a nuevo, ¿sí? Ahí nos va a preguntar si queremos abrir uno existente ya creado, que es un archivo especial con una extensión especial que ya viene con los datos de la geometría, uno nuevo con el mapa o uno nuevo sin ningún mapa, ¿sí? Cuando ustedes ponen uno nuevo a partir de un mapa, se les abre acá una especie de mapa satelital, que con el zoom pueden retroceder o acercarse, y también buscar una ubicación, ¿sí? Entonces, ustedes van a posicionarse, esto es libre, lo puede elegir cada uno donde quiera. Se ubican donde quieran. Para rotar el eje del norte, siempre el norte está para arriba, tienen que apretar Alt-Shift, ¿sí? Y después haciendo clic con el botón izquierdo, lo mueven a donde quieren. Esto tienen que hacerlo con cuidado, porque una vez que lo definen, bueno, ya es más difícil cambiarlo, o hay que cambiarlo desde otro lugar, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes ubican, y ustedes suponen que el edificio va a ser exactamente paralelo al eje de la calle, bueno, lo acomodan. Por favor, si yo voy rápido, me frenan, o si alguien se pierde, me avisa, ¿no? Porque la idea es que vamos todos juntos. Bueno, una vez que lo ubicamos donde nosotros creemos o suponemos que va a estar nuestro proyecto, ahí está. Bueno, ponen done, que es hecho, y ahí queda, ¿no? Yo me voy a acercar un poquito más con el zoom. ¿Me siguen hasta ahí? Pueden dejar abiertos los micrófonos también si quieren. Bueno. Una vez que definimos eso ya no se puede mover. Lo que se puede modificar es el espaciado de la grilla, que es la que nos va a ayudar a dibujar. Es por donde nosotros vamos, lo que nos va a permitir marcar los puntos del espacio que vamos a crear, ¿sí? Entonces, lo recomendable es hacer una grilla más chica, puede ser de 1 metro. Entonces ustedes ahí le cambian esa información, pulsan Enter, y se les va achicando. Con la ruedita pueden acercarse o alejarse, ¿sí? Lo que no se puede hacer es girar el mapa. Si por error, si se confundieron en esta instancia, lo mejor es cerrar el archivo y volverlo a abrir, ¿sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno. Sí, gracias. La grilla se puede hacer más chica cuando es algo con más de... Bueno, otra cosa. Esto es lo primero. Ahora, si ustedes tienen un proyecto ya con los planos dibujados, esto sería en un nivel más ya un poquito más avanzado, ¿no? Si fuéramos a dibujar
un edificio así como el que mostró Silvana en la teoría, con 3 habitaciones, un comedor, o algo que ustedes ya necesitan bien las medidas y que no la pueden hacer tan abstracta, lo que se puede hacer es insertar una imagen de ese plano y escalarlo con el zoom, y ahí, sobre eso, marcar la grilla y ahí dibujar, ¿sí? Bueno, esto se hace, ustedes acá en la parte izquierda tienen una solapa que se despliega de story, que son los niveles de piso que tenemos. Fíjense que ya por defecto aparece un nivel de altura 243, ¿sí? Si yo quiero agregar más pisos, con el signo más voy agregando. Y después, a continuación, tenemos otra, que es la de espacios. Acá voy a ver yo toda la información de los distintos espacios que voy a ir creando. Fíjense que si yo despliego esta solapa de espacios, también puedo crear imágenes o insertar la imagen, que es lo que yo les decía. Ahora yo no tengo a mano una imagen, pero si lo quieren probar durante la semana, o si a alguien no le está costando nada y lo quiere ir probando y me va avisando, lo puede hacer, ¿sí? Entonces vamos con nuestro primer espacio. Si yo despliego esta solapa de espacio con las 2 flechitas verdes, van a ver que hay un montón de información para ponerle a este espacio. Para empezar, el espacio puede tener un tipo de espacio, que es un grupo de información típica que se podría repetir en distintos espacios, ¿sí? Esto es lo que yo les decía, que por ahí cuando vamos a hacer un ejemplo tan chico no tiene sentido, pero sí, si fuera un hospital o un edificio de vivienda, para simular muchos departamentos, cientos de departamentos iguales, que tienen el mismo tipo de construcción, el mismo uso, la misma orientación y todo, se lo podría ir agrupando así, ¿sí? Zona térmica sí o sí va a tener que tener, ya se la vamos a definir, su set de construcción también tiene que tener, que se la puede poner así generalizada o pared por pared, eso también lo vamos a ir viendo. Le tenemos que definir la altura de piso a techo, o más bien de piso a cielo raso, y bueno, si está abierto hacia abajo, eso es cuando ya tenemos 2 niveles, y bueno, un color del espacio, ¿sí? Entonces, por lo pronto, cerramos esta solapa, tenemos nuestro espacio, hacemos clic sobre el espacio, y acá tenemos herramientas de dibujo. Yo no sé si me siguen con el cursor, herramientas de dibujo, en donde se puede hacer un cuadrado, un rectángulo, un polígono, se lo puede borrar también, ¿sí? Entonces, nos vamos a la guía, paso a paso, y esta es una guía que, bueno, que fuimos haciendo para que ustedes dispongan de toda la información. No sé si la vieron. Esta guía nos va diciendo todo lo que tenemos que hacer. Y además nos da la información de las dimensiones de la casilla que vamos a hacer para esta clase práctica, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer un espacio de 3 por 3 con 2 ventanas, una al norte, otra al este y una puerta hacia el oeste, ¿sí? La ventana al norte va a tener solamente un alero horizontal y la ventana al este va a tener alero horizontal y vertical, ¿sí? También vamos a definir lo que se ve acá con violeta, que es un elemento de sombreado, que puede ser una simplificación de un árbol, de un edificio que está enfrente, es cualquier elemento que solamente arroja sombra al edificio, ¿sí? Eso es el elemento de sombreado. También tenemos la consigna, bueno, donde explica qué es lo que vamos a ir haciendo clase a clase, ¿sí? Entonces, comenzamos
con el cuadrado y vamos a dibujar un espacio de 3×3, ¿sí? Hay una pregunta ahí, me parece, de un participante. Ah, no estoy viendo el chat. Bueno, sí, una consulta, Camila. Ahí en el primer paso, cuando fuiste sobre el mapa y pusiste Dan, porque en realidad no estás georreferenciando, ¿qué está haciendo ahí? Porque no fijó tampoco nada. Como tú vas a trabajar con el archivo de clima, o sea, no entiendo lo del mapa. ¿Qué haces ahí? Para el caso nuestro no tiene mucha utilidad. Yo entiendo que por ahí si uno fuera a simular varios edificios y necesita una base o para posicionar distancias así más generales dentro de dos edificios. Claro, pero el mapa... Me parece que sí, que puede llegar a ser, el mapa cuando uno se posiciona ahí, el programa interpreta que uno está en ese lugar, pero en realidad lo que hace es leer el archivo de clima. Ese es el que maneja toda la simulación. Esto es útil, por ejemplo, si, perdón, ¿no? Si yo estoy en un entorno urbano, por ejemplo, y quiero dibujar, a lo mejor tengo el terreno, por ejemplo, y quiero dibujarlo en el terreno y dibujar todos los que son los sombreados de los edificios del entorno, ¿no? Entonces ya tengo en el mapa los planos digamos, del entorno y entonces los puedo levantar ya directamente ahí en la posición en la que están en la realidad, claro. ¿no? Que Esa sirve sería la utilidad. como referencia, digamos. Claro, exactamente, como referencia. Ahí va. Bueno, gracias, perdón. Bueno, no, la verdad muy buena la pregunta. Bueno, ahí en el archivo paso a paso está dibujado, hay unas capturas de pantalla de la misma casilla dibujada con SketchUp, en donde se ven las dimensiones. Entonces nosotros deberíamos reproducir estas dimensiones en el OpenStudio, ¿sí? Entonces ustedes se pueden ir guiando de acá para dibujar. Entonces, una vez que está creado nuestro espacio de 3×3, podemos volver a abrir, a extender esta solapa de los espacios, cambiarle el nombre. Y le vamos a definir acá la altura de piso a techo, donde dice floor to ceiling height. Acá, esto puede ser que los que tengan la versión anterior, cuando corran esto, les quede fija la parte de los títulos. Por ejemplo, la última versión lo corrigió a eso. Acá le vamos a definir 240. Y por ahora no vamos a definir nada más. Me parece que no se te grabó, Cami, el 240. Está medio rebelde mi... A ver, vamos a volver. Bueno, hay cosas también que... Tampoco el nombre se me grabó. Bueno, ahí pareciera que sí. Ay, papá. ¿Qué será? ¿Alguien está teniendo ese problema? ¿O a ustedes les queda grabado? Si le pones, Camila, el merge con el OSM para ver si ahí lo acepta. A ver. Pero ahí lo hizo con la altura por defecto del piso.
Cami, conviene que vayamos también trabajando porque Sí, yo por lo menos sí. me estoy concentrando en mirarte más que... No, Sí, la sí. idea es que lo vamos haciendo en paralelo. La idea es que lo hagamos en paralelo. Y bueno, cuando se pone loco el programa, lo que se hace es cerrar y volver a empezar, ¿no? Pero que es bastante común, no es poco común. es bastante común. Yo, por ejemplo, ahora lo voy a borrar y lo voy a volver a hacer. Creo un nuevo espacio, selecciono. Bueno, no sé, ahí quedó hecho. Bueno, una vez que, mientras vamos avanzando con el dibujo, acá arriba a la derecha dice Merge with Current OSM, que significa que lo combina con el archivo OSM, o sea, con el archivo de OpenStudio, con el modelo de OpenStudio, ¿sí? Ahí dice que los modelos ya están combinados y puedo volver a la solapa de visualización de 3D para asegurarme que la dibujó, ¿sí? Bueno, este es un visualizador. Yo desconozco si los que están tomando el curso son ingenieros, arquitectos, si hay de todo un poco, pero la forma de manejarse es bien parecida a la del SketchUp. Igualmente, con los tres, con botón derecho, botón izquierdo y con la ruedita, se vayan probando y van viendo cómo se puede mover y visualizar el modelo, ¿sí? Ahí volvemos al editor y continuamos dibujando. Cambiamos el nombre al espacio porque ese espacio después se lo va a ver en las otras solapas, ¿sí? Qué raro esto. Déjalo como espacio 1.1 y listo. Bueno. En algún momento lo vamos a poder cambiar después más adelante en las otras solapas. Sí, bueno. Bueno, después, acá también se ve otra que son como solapas, donde dice floor plan. A la derecha de eso hay otro que dice assignment, que es donde se le va a asignar la zona térmica a este espacio, ¿sí? Hay que distinguir que espacio es el volumen físico del edificio y la zona térmica es el volumen de interés desde el punto de vista térmico, ¿no? El volumen de aire desde el punto de vista térmico, que es lo que después se va a traducir en la temperatura que nosotros queremos conocer. Entonces ahí agregamos una zona térmica y se la asignamos al espacio. Van a ver que va a coincidir con el color que tiene la indicación de esta zona térmica. Si pasamos a la siguiente pestaña, dice componentes, ahí le vamos a agregar las ventanas. ¿Sí? Se le puede agregar ventanas, control de luz y las puertas. Entonces, vamos a comenzar con la ventana al norte. Ahí también se le va a ir definiendo muchas cosas. La primera es el tipo de ventana, que puede ser esas ventanas que se repiten, todas iguales, entonces ahí se le va a definir un tipo de información cuando es una ventana simple y cuando son las ventanas corridas, que ocupan todo el ancho de la pared y lo único que se le define es la altura. Entonces nosotros vamos a crear una ventana simple, le vamos a poner de altura 1.20. A ver, vamos a ir a la información del paso a paso.
Sí, 1.20 por 2.40. Esto, por favor, vayan siguiéndome y si se frenan me avisan. Porque la idea es que lo hagamos. Las medidas, el sistema métrico que usa es el métrico decimal o como por defecto, o hay que cambiar eso? No, por defecto tiene el métrico decimal. Y el punto como separación decimal, ¿no? Sí. Te hago una consulta. Vos recién dijiste que según la versión, cuando yo desplazo la barra para ver los casilleros, se me desplazan los de abajo y no los de arriba. ¿Hay forma de solucionarlo o hay que cambiar la versión? Esa es la versión, pero yo tenía una forma cuando no estaba la nueva versión, que vos vos apretás control y haces con la ruedita el zoom para atrás y se te achica, entonces no necesitas correr la barra. Ah, perfecto. Entiendo. Pero bueno, es una solución muy casera. Bueno, yo ahora voy a abrir voy a guardar lo que fui haciendo y voy a abrir el paso a paso que tenemos acá en los archivos. ¿El ancho de la ventana en cuánto lo pusiste? El ancho de la ventana es 240 por 120. Listo. Ah, fíjense que está en la versión 3.7, lo que está en el Drive, por lo menos de los primeros archivos. Así que quizás lo puedan usar también. Bueno, estábamos en componentes. La ventana al norte, que es una ventana simple, de altura 1.20 por 2.40, y la altura del piso a donde comienza la ventana es la información que sigue, ¿no? El tipo de ventana, si es operable o si es fija, y nada más. Bueno, entonces en este caso ustedes podrían duplicar la ventana, que es con este icono de copia, para ponerla en el este. Entonces, una vez que ustedes primero la crean a la ventana, definen la ubicación, que en este caso va a estar centrada en el centro de la pared, o sea, a los 1.50. La ventana primero la dibujás y después Perdón, la ventana primero la dibujás y después vos primero la creás. Una vez que la creás, yo acá voy a crear una tercera ventana. Vos la creás, ahí decís dónde va a estar. Para eso vos necesitas la grilla, entonces quizás si vos necesitas hacerla en un extremo o en una posición particular que no sea en el medio, podés achicar la grilla. Por ejemplo, esta grilla es una grilla de 0.50 para poder hacerla en el centro, ¿no? Vos ahí la ubicás y después abrís la solapa y una vez que la ubicaste le podés ir cambiando la información. Si te equivocaste o te arrepentiste, la podés eliminar con la X. ¿Sí? Bueno. Acá todavía no cargas si es DBH o qué tipo de No. Todavía no pusimos ni definimos ningún tipo de material. Lo único que estamos haciendo es qué tipo de superficie es. O sea, si es una pared, si es un techo, si es una ventana o una puerta, pero no le estamos diciendo de qué es. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, cuando ustedes lo combinan con el modelo en OSM, una vez que van dibujando, lo combinan. Ahí lo pueden ver en la visualización 3D, van a ver que las ventanas son transparentes y las puertas son opacas, pero eso es una asignación por defecto, ¿sí? Y en este visualizador 3D ustedes pueden ver un montón de cosas. Acá dice render by, tipo de superficie es lo que estamos hablando, ¿no? Que cuando es bordó es un techo, cuando es marrón claro es una pared, si es un poco más oscuro es la puerta, si es transparente es una ventana, y este color gris es el piso. Pero también se puede
renderizar o ver este modelo en 3D por ejemplo, con condición de borde. ¿Qué quiere decir? Que si es azul, es porque está en contacto con el exterior, ¿sí? Fíjense cómo dice acá, condición de borde exterior hacia el exterior, ¿sí? Está expuesto al sol y expuesto al viento. ¿Por qué dice esta información? Porque el archivo climático que nosotros insertamos acá en el programa nos da, bueno, las temperaturas, pero también nos da la velocidad de viento, ¿sí? Y los niveles de radiación para hacer los cálculos de cuánto calor les llega a la vivienda. Si Perdón, esto fuera un Camila, edificio... una pregunta. Sí, ahí en el 3D, en el viewer este que estás vos, para moverte tenés que hacer el scroll, no podés, no hay un pan y una lupita para hacer, digamos, para moverlo y acercarte con una lupa, o todo lo haces con el scroll del mouse. Sí, todo con el mouse. ¿Por qué estás sin mouse? No, estoy con mouse, pero no veía herramientas como para... Claro, vos estás canchero moviéndolo ahí ya. Okay. Sí. Bien, bueno, otra cosa que yo quizás debería haber dicho, acá en el editor aparecen unos ejes. Entonces siempre lo ideal, fíjense acá estos números que aparecen en el graficador, 0, 1, 2, 3, esa es la separación a los ejes. Como yo lo hice en coincidencia con el 0, 0, 0 y 0 acá arriba, cuando yo lo veo en el visualizador 3D, me coincide con estos ejes azul, rojo y verde, ¿sí? Si ustedes lo dibujan un poquito separado, por ahí puede ser que tengan más dificultad para moverlo, porque el visualizador se mueve con respecto a los ejes. ¿Vamos? Bien, ok. Y una cosa más, una vez insertada esa superficie que vemos en la pantalla del floor plan, o sea, en esa solapa vos no la podés mover en la grilla. ¿A la grilla? La grilla No. la puedo editar desde acá. No, la grilla sí, el floor plan, o sea, esa superficie en la que dibujaste, el volumen. ¿Moverlo al volumen? Sí, moverlo en la grilla a otro lugar. ¿Puedes hacerlo ahí o no? No. Okay. No, pero lo podés borrar. Bueno, esto es otra cosa. Cuando ustedes están acá en el espaciado, ustedes pueden dibujar, por ejemplo, otro rectángulo que si se toca, se une todo en un solo espacio, ¿ven? Si se equivocan, lo pueden borrar, volver a seleccionar esto y ahí se borra. Camila, buenas tardes. Bueno, y tampoco estamos definiendo espesores acá, ¿no? Buenas tardes. Sí, te hago una consulta. Yo te estaba siguiendo, no tan bien, pero te estaba siguiendo más o menos. Pero cuando voy a la vista 3D me desaparece todo, me queda en blanco. Se me actualiza esa barra, viste, anaranjada arriba y después no veo nada. Acá vos pusiste merge. ¿Apretaste acá antes de ir al 3D? Sí, merge with current OSM, ¿eso? Sí. Sí, eso lo hice. Lo voy a volver a probar a ver si es un tema del soft mío. Bueno, no, es raro. ¿Y cómo estás acá con los ejes? ¿No te habrá quedado muy lejos el dibujo? No, porque casualmente lo centré, me equivoqué, lo borré, está cerca del 0, sí. De hecho está en el 0, -1 y entre -1 y +2 y entre -3 y 0, o sea, está bastante centradito. A ver, lo voy a volver a probar, a ver. ¿Querés compartir pantalla o vas a volver a probar? A ver, pruebo y te digo, a ver, 3D me actualiza. A ver, voy a tratar de compartirla, creo que no podíamos, pero... No tenemos habilitada la pantalla. No tenemos habilitada. Ni la cámara tampoco. Bueno. No, está bien, bueno, no te preocupes, debe ser un problema del software acá, después lo veo. En principio en 2D lo estoy dibujando, lo que no me deja es verlo en 3D, ¿viste? Qué raro. Bueno, ¿sabés lo que vas a hacer para asegurarte que no sea el software?
Sí. abrí el archivo que ya tenés en el Drive, que es el que yo dibujé. Bien, bien. Entonces, bien. si lo podés ver en el 3D es porque debes haber hecho mal algo. Bueno, puede ser, puede ser. Para asegurarte de que esté funcionando todo bien. Hacemos eso, ¿eh? Bueno. Listo. Gracias. No, por favor. Bueno. El siguiente paso es dibujar los elementos de sombreado. Ahí yo estoy abriendo el nuevo archivo para que lo vayan viendo. Hay dos tipos de elementos de sombreado. El elemento de sombreado que está afuera del edificio, o sea que es como un elemento aparte, una geometría aparte, y el elemento de sombreado que pertenece al edificio, ¿sí? Se distinguen con el color, uno es azul y el otro es violeta, ¿sí? Para eso, para hacer el elemento de sombreado que no pertenece al edificio, aquí en la solapa donde tenemos el espacio, vamos a desplegar y vamos a elegir la que dice shading, que es la de sombreado, ¿sí? Ahí creamos uno nuevo y lo dibujamos de la misma forma que dibujamos el espacio, ¿sí? Si necesitamos cambiar el espaciado, la grilla, lo podemos hacer y ahí lo dibujamos. Fíjense que si yo abro esto, no se le puede poner ninguna información al elemento de sombreado. ¿Por qué? Porque el elemento de sombreado, lo único que se le define es el ancho y el largo, y la altura va a ir definida, va a ser la misma que la altura del nivel de nuestro espacio, ¿sí? Entonces, lo que yo puse acá en el primer piso, o Story 1, que dice 240, de esa altura se me va a hacer el elemento de sombreado. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un árbol o algo más alto que mi edificio? Bueno, lo que hay que hacer es crear un nuevo nivel, o sea, un nuevo story, ponerle la altura que yo quiero y dibujar por encima, de vuelta, la sombra del árbol, ¿sí? Estamos en el segundo nivel. Ahí yo vuelvo a crear, hago un nuevo elemento de sombreado, lo dibujo y lo combino y lo veo en el visualizador, ¿sí? Lo violeta más finito es lo que yo hice ahora, ¿sí? Si quisiéramos seguir aumentando niveles, podemos seguir con las alturas. Esto también puede ser una sombra que yo proyecto de la casa vecina, por ejemplo, o de algún edificio del frente, o algo que yo sé que va a afectar, ¿sí? En las sombras. Si me arrepentí, lo puedo borrar. Puedo bajar de nivel, elimino los dos y volvemos al original, ¿sí? La sombra del árbol creo que también está definida, pero acá hay 1, 2, también tenemos 3 metros. Y es una sombra de 3 por 3. La casita es de 5 por 5. Yo no sé si dije 3 por 3 al principio. Acá están las medidas. Bueno, le pueden agregar también, ¿no? Si lo hicieron de 3 por 3. Bueno. Fíjense que ahora para hacer los elementos de sombreado del edificio, en realidad son elementos de sombreado que pertenecen
no a la superficie de la pared, sino a la superficie de la ventana o de la puerta, que en Energy Plus se le llama subsuperficie. Las subsuperficies son las aberturas de las superficies, ¿sí? Fíjense que acá donde teníamos la información de la ventana, le habíamos definido la altura, el ancho, la separación del piso a la ventana, y si seguimos pasando tenemos lo que dice acá, Overhang Projection Factor. Nosotros acá solamente, o sea, el alero que vamos a dibujar va a tener el ancho de la ventana cuando es un alero horizontal, y únicamente le vamos a definir el largo o la medida de ese alero, ¿sí? Y cuando hablamos de un alero horizontal y otro vertical, también vamos a tener, lo único que le vamos a definir es esa medida, porque la otra medida va a coincidir con la altura de la ventana. Por si no me expresé bien, voy al 3D para que vean. Siempre los aleros va a tener la medida de la ventana por donde estemos poniendo el alero. Cuando es horizontal va a ser esta la medida, y cuando es vertical va a tener la altura y el ancho de la ventana, bueno, de acuerdo a lo que le vamos definiendo. ¿Sí? En caso que fuera un alero más ancho que la ventana, eso en OpenStudio no se puede definir, o... No, en OpenStudio no se puede definir, pero hay como una forma, que sería como una forma un poco rebuscada de hacerlo, pero nosotros sí yo sí lo hice para simulación de otro edificio, que lo que hacemos es crear un nivel chiquitito. Mira, te lo voy a mostrar en el 3D. Viste que nosotros, acá en este caso, hay dos niveles, uno que es el que coincide con la altura de la casita, y otro que es el que nosotros le definimos para el sombreado. Lo que se puede hacer es hacer un segundo nivel muy chiquitito, muy bajito, que coincida con el techo de la casita, 20 centímetros más, por ejemplo, y dibujarlo pegado a la casita, como si fuera una galería. Y después hacer un tercer nivel para seguir levantando la altura del sombreado de arriba. Te lo muestro. Yo lo que tendría que hacer en este caso es ir al nivel primero, acá en vez de 240, ponerle .20. Ay, otra vez no me va a dejar cambiar. ¿Qué será lo que está pasando con esto? Yo no sé si tiene que ver con que también era una versión anterior. Ahí. Y a ver si me deja cambiar este. Ahí. Entonces yo creo un nuevo elemento de sombreado. Me posiciono con el cursor en ese elemento de sombreado y dibujo, pegado a la casita, lo que podría ser una galería de 8 metros cuadrados, de 5 por 1,50. Lo combino, y la altura de este sombreado va a ser la altura de esta casita, ¿no? Del segundo nivel que yo definí. ¿Ven? Me quedaría algo así, por ejemplo. Ajá. Porque acá no importa, digamos, qué sé yo, esto que desde el punto de vista arquitectónico se lo podría criticar porque no se lo puede sostener de ninguna forma. A los fines de la simulación térmica no interesa. Es más importante tener un buen criterio de qué es lo que realmente va a afectar la temperatura interior a alguna cuestión estética. ¿Hay alguna limitación respecto de las medidas del story o de los largos y los anchos? No, que yo sepa, no. Para mí la gran limitación que tiene este editor, que
a ver, es muy simple, es muy fácil de usar, nunca vas a tener un problema de compatibilidad con el modelo en OpenStudio porque permanentemente están dialogando, pero la gran limitación que tiene, no sé si alguien se dio cuenta, es que no se puede hacer techos inclinados. Porque también yo pienso que la gente que desarrolla estos programas rara vez van a simular una vivienda unifamiliar, como conocemos nosotros. Entonces, esa es la gran limitación. Pero ahí lo que hay que evaluar también, eso es otra cosa, digamos, que hace a nuestro criterio como simuladores, es, por ejemplo, si, a ver, el techo de esa casa va a ser un techo muy aislado, que va a tener poco intercambio de calor con el exterior, bueno, entonces quizás esa inclinación no afecte tanto a la simulación, no modifique tanto a la situación real. También si es un techo de chapa con una pendiente del 10%, quizás sea despreciable y lo que se hace es poner una altura media. Ahora, si estamos simulando un edificio histórico que tiene poca aislación y techos de pendiente del 40%, el 30%, bueno, quizás ahí sí afecte mucho esa diferencia. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer ahí? Ahí hay que irse por el lado del SketchUp, que tiene un plugin de OpenStudio, entonces se lo dibuja en SketchUp con las inclinaciones, y luego se lo exporta para OpenStudio. ¿Sí? Pero bueno, eso es mucho más complicado y para el nivel de detalle que nosotros estamos en este webinar, que son muy poquitas horas, incluso son solamente 4 horas de práctica, creo que nos excede. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, con esto, con la geometría, llegamos en esta clase. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que todos puedan manejar que hayan podido llegar a dibujar la geometría esta para poder la próxima clase continuar con la inclusión de materiales. ¿Sí? Ahí vamos a definir los materiales, le vamos a poner las propiedades y se las vamos a asignar a cada superficie. Eso es lo que vamos a hacer la próxima clase. Yo en el chat voy a dejar mi mail por si hay alguna duda. Yo no tengo ningún problema durante la semana en hacer un pequeño Zoom o un Meet para sacar dudas. Bueno, muchas gracias. Para que estemos todos igualados en el segundo módulo, ¿sí? Esa sería la idea. El que lo entendió bien, podemos partir como estamos la próxima clase, y el que quedó con dudas, lo mejor sería que no se atrase, porque se va complejizando. Ahí lo mando al chat, y bueno, si hay alguna otra consulta, la contesto. Perfecto, gracias Camila. Bueno, gracias Camila, gracias Silvana. Si queremos tomarlo en serio, vamos a tener que vernos las pestañas este fin de semana. Sí. Igualmente nos vemos el martes próximo a la misma hora y por el mismo canal, como dicen por televisión. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias a todos los presentes y seguiremos por la semana que viene.